Si quiere podemos empezar o si no, esperar un poco, como ustedes quieran, que veo que solo hay del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos precisamente al Espíritu Santo para que Él nos ilumine en esta noche en que vamos precisamente a entrar en ese misterio del Espíritu de Dios. Amén. Pues bien, pues estamos en la semana 5. Vamos a trabajar el capítulo 3, creo, en el Espíritu Santo. Los números que están debajo son los números que están en el catecismo, que aquí hay un error, ese número hay que arreglarlo, porque esa es solamente, estos numeritos son solamente a una introducción, no son todos los números que tratan ese capítulo 3. Y lo vamos a trabajar en 5 artículos sobre el Espíritu Santo, como aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, creo en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna, que son las palabras que nosotros rezamos en el credo todos los domingos en la misa. Voy a pedirle a alguien, por favor, que me lea este número, es el 687 del Catecismo. ¿Alguna persona voluntaria? Dice, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no lo oímos. No le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela el Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Muchas gracias. Es importantísimo esta primera frase: nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se da a conocer a través del Verbo de Jesucristo. Nos desvela, o sea, nos muestra a Cristo. Y Él no habla de sí, sino que habla del mismo Cristo. Esto es importantísimo. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? Ahí yo lo quise destacar. Conocemos al Espíritu Santo en las Escrituras porque Él las ha inspirado, las Sagradas Escrituras, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. Cuando hablamos de los padres de la Iglesia, hablamos de una época de la Iglesia, no precisamente de los padres que están en nuestra Iglesia, que nosotros ahora le llamamos padres, sino de la etapa patrística, o sea, los primeros hombres seguidores de la fe que ellos fueron, hablaron,
estudiaron y profundizaron en Jesucristo y su mensaje. El magisterio de la iglesia, aquí sí sería todo el magisterio que se entiende por el Papa con todos los obispos, que el Espíritu Santo asiste. También conocemos al Espíritu Santo por la liturgia de los sacramentos. Cuando veamos los sacramentos ahora en noviembre, vamos a ver que hay palabras y símbolos en donde el Espíritu Santo, cada sacramento, nos pone en comunión con Cristo. También conocemos al Espíritu Santo en la oración, en la cual Él intercede por nosotros. También conocemos al Espíritu Santo en los carismas, en los ministerios, en los dones, mediante los que se edifica la iglesia. También conocemos al Espíritu Santo por toda la obra apostólica y misionera de la iglesia, toda la obra evangelizadora de la iglesia. Ahí está presente el Espíritu Santo. Y también el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. Ahora hay algo muy importante y que el catecismo lo destaca en un grupo de números, y es la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, de Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Cómo no podemos desligar a Jesucristo del Espíritu Santo? Muchas veces esta intuición, nosotros nos dirigimos a Jesús, pero olvidamos al Espíritu Santo. Cuando nos dirigimos a Jesús, también estamos dirigiéndonos al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Aquí está la respuesta. Jesús es Cristo, el ungido, porque el Espíritu Santo es su unción, lo envuelve. Y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Por tanto, la misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos que, adoptados por el Padre en el momento del bautismo, formamos el cuerpo de su Hijo. Y la misión de este espíritu de adopción será unirnos a Cristo y hacernos vivir en Él. Esta es la misión del Espíritu Santo, unirnos a Cristo y hacernos vivir en Él. Perdón. Esta noción de la unción, ¿qué sugiere? La unción, como ustedes conocen, la unción es, por ejemplo, aceite. Los reyes, los sacerdotes, antiguamente, se ungían, porque el aceite era el signo de Dios presente en ellos que los envolvía. De esta misma manera nosotros tenemos que ver simbólicamente al Espíritu Santo en Jesucristo, de manera tal que no hay una distancia entre Jesucristo, el Hijo, y el Espíritu. Están completamente unidos. En efecto, dice el catecismo, esto que está aquí lo dice el catecismo, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen intermediario, o sea que no hay nada que los separe. Así es de inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu, de tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo, con Jesucristo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo, que es precisamente el Espíritu. Espíritu Santo, tal es ese nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. Recuérdense que el gloria, nosotros decimos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. Cuando hacemos el bautismo que dice el sacerdote o el diácono, cuando rocía con agua bendita la cabeza de la persona que se va a bautizar.
yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son inseparables. Por tanto, el término espíritu también se traduce del término hebreo ruá, que en su primera aceptación indica soplo, aire y viento. Por otra parte, espíritu y santo son atributos divinos no solamente al Espíritu Santo, sino son comunes a las tres personas divinas de la Santísima Trinidad. Pero uniendo ambos términos, la Escritura, las Sagradas Escrituras, la liturgia de la Iglesia y el lenguaje teológico designa, al decir Espíritu Santo, a esa persona inefable. ¿Qué quiere decir inefable? Ahí está, es algo inexplicable y maravilloso a la vez. Designa a la persona inefable del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos apelativos que inclusive el mismo Jesús le pone al Espíritu Santo? O sea, otros nombres, pero que indican lo mismo. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama Paráclito, que se conoce habitualmente, se traduce habitualmente con la palabra consolador. Siendo Jesús el primer consolador, él envía al Paráclito, al consolador. El mismo Señor lo llama así al Espíritu Santo, le llama Espíritu de la verdad. Y ahora aquí San Pablo tiene otros apelativos más al Espíritu Santo. Ahí están los apelativos y está también el texto de la Sagrada Escritura donde estos aparecen. Espíritu de la promesa, espíritu de adopción, espíritu de Cristo, espíritu del Señor, espíritu de Dios, y San Pablo y San Pedro también le llaman espíritu de gloria. ¿Cuáles son estos signos que nosotros normalmente usamos en la liturgia para decir que el Espíritu Santo lo estamos recibiendo en los sacramentos principalmente? El primero es el agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo. Ya les anticipo algo. El agua es el signo, que es lo visible. Y el símbolo o el significado es la acción del Espíritu Santo. Bautizados en un solo espíritu también, hemos bebido de un solo espíritu. Por tanto, el espíritu es también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado. Recuerden que cuando lanzan una lanza, ¿no?, al costado de Jesús sale agua como de su manantial, y que en nosotros tiene el sentido de que nos lleva a la vida eterna. El otro signo, ya lo mencionamos antes, del Espíritu Santo, el signo visible es la unción, el aceite. La unción, el simbolismo de la unción con el óleo es también significativo del Espíritu Santo. El aceite es el signo y el simbolismo o el significado importante religioso es que el Espíritu Santo llega a nosotros hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. Cuando decimos esa persona está ungida, quiere decir que está llena del Espíritu Santo. Se utiliza la unción cuando en el bautismo, en la confirmación, en la unción de los enfermos, en el orden sagrado. El otro símbolo del Espíritu Santo es el fuego. Recuerden a Pentecostés, no les voy a hablar mucho de esto. El otro símbolo es la nube y la luz. La nube y la luz son símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Una de ellas en la montaña del Sinaí con Moisés.
Recuerden, ahí está el texto en Éxodo 24. Estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra para que ella conciba y dé a luz a Jesús. Y también está el símbolo de la nube y la luz en la montaña de la transfiguración. Vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús. Estaba Moisés, Elías, Pedro, Santiago y Juan. Y se oyó la voz de Dios desde la nube que decía: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Luego la luz también, la nube y la luz también, el día de la ascensión de Jesús, está como el signo de que es quien lo lleva a la vida eterna. El otro símbolo que se usa mucho es la paloma, el sello, la mano, el dedo. Por eso los obispos tienen un sello, o sea, un anillo, como símbolo cercano al de la unción. ¿Por qué? Porque Dios nos marca con un sello indeleble. El bautismo, la confirmación, el sacramento del orden te marca con un sello indeleble que no se borra. El otro es la mano, imposición de manos. En cómo Jesús lo manifestó, curando a los enfermos, bendiciendo a los niños. Y los apóstoles luego también lo harán. Y más aún, mediante la imposición de manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. Cuando se habla de el orden sagrado, se usa como signo la imposición de las manos. Los obispos y los sacerdotes pasan poniendo la mano encima del candidato al sacerdocio o a el diaconado. Y la paloma también. La recuerdan, está presente en el bautismo. Existe una misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre, desde el comienzo y hasta la plenitud de los tiempos. Por eso cuando la iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu que habló por los profetas quiere decirnos acerca de Cristo. O sea, que a través del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ir descubriendo esa presencia de Cristo en la historia. Los profetas principalmente, todo lo que nos dicen acerca de Cristo, sobre todo Isaías. Y aquí vemos cómo esta unión de el Mesías y su espíritu se manifiesta en el Antiguo Testamento, cuando Isaías vio la gloria de Dios y dijo: saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Estas palabras las vamos a oír próximamente en el Adviento, una de las lecturas del Adviento. También en Lucas vemos cuando Cristo inaugura el anuncio de la buena nueva, haciendo suyo este pasaje de Isaías. O sea, Lucas lo repite, ¿no? Y habla, lo parafrasea, pero le pone otra entonación ya relativa al Mesías, al Señor. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido
Me ha enviado, esto fue lo que dijo Jesús y que Lucas lo escribe, pero hace referencia a Isaías. Me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. O sea que aquí vemos cómo existe esta sintonía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, anunciando ambos a Jesús. ¿Y para quién vino Jesús? Y esto es algo sumamente importante. Y el catecismo hace mucha referencia para el pueblo. ¿Pero para qué pueblo? Y el catecismo hace este énfasis que yo también quiero hacer hoy en el pueblo de los pobres. Pobres no solamente en el sentido material, sino también la pobreza espiritual. Puede haber personas que tengan mucho poder, mucho prestigio, mucho dinero, pero son pobres de espíritu. O sea, tienen una pobreza espiritual, no en el sentido de las bienaventuranzas, sino que carecen totalmente de ese espíritu de las bienaventuranzas. Los humildes y los mansos, totalmente entregados a los designios misteriosos de Dios, son esos pobres los cuales Dios prefiere, los que esperan la justicia, no de los hombres, sino del Mesías. La gran obra de la misión escondida del Espíritu Santo durante el tiempo de las promesas ha sido preparar la venida de Cristo. Lo manifiesta Lucas también cuando dice: esta es la calidad del corazón del pueblo, purificado e iluminado por el Espíritu, que se expresa en los salmos. En estos pobres, el Espíritu prepara para el Señor un pueblo bien dispuesto. La iglesia, sobre todo la iglesia a nivel mundial, pero en específico en Puebla, un pueblo de México, donde se desarrolló en la década de los años 70, si mal no recuerdo, fue el 74, 75, 1974 o 75, se desarrolló allí esta unión, la conferencia latinoamericana de la Iglesia, de donde todos los obispos no se reúnen para analizar y hacer un análisis de cómo el ser y el quehacer de la Iglesia, cómo le está dando respuesta a su pueblo. Y allí se optó por los pobres. En Puebla de Los Ángeles, allí precisamente en México, la opción preferencial por los pobres. Esto, aunque ha pasado el tiempo, es importante repetirlo para que no se nos olvide. La iglesia es la iglesia de los pobres y para los pobres. Pero el Espíritu de Cristo, cuando se habla de la plenitud de los tiempos, se refiere principalmente a una condición más cercana a nuestra realidad. Y aquí aparece Juan el Bautista, precursor, profeta y bautista. Cuando estudiamos a Juan, nos damos cuenta de la importancia que él tiene y de la unción que él tiene del Espíritu Santo. Recuerden que que la Virgen fue a visitar a su prima Isabel. La Virgen ya estaba embarazada de Jesús.
O sea, ya el espíritu de ella estaba habitando precisamente en el Hijo de Dios que ella llevaba en su vientre. Y ella bendice de cierta forma a la prima Isabel y de hecho a Juan. O sea, hay un paso del espíritu allí por Juan, ¿no? Contemporáneo con Jesús. Dice, hubo un hombre, dice el catecismo, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Y el catecismo reconoce, Juan, lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Eso lo dice Lucas. Y por obra del mismo Cristo, que la Virgen acaba de concebir del Espíritu Santo. La visitación de María a Isabel se convirtió así en la visita de Dios a su pueblo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y ustedes saben esta imagen del bautismo de Jesús en el Jordán, pero que Juan dijo que él bautizaba con agua, pero había uno que iba a bautizar con el Espíritu de Dios, que es Jesús. Juan es más que un profeta, dice el catecismo. Anuncia la inminencia de la consolación de Israel. Es la voz del Espíritu que llega, del Espíritu Santo, como lo hará el Espíritu de verdad. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. Esto lo dice Juan en varias citas, hablando sobre Juan el evangelista, hablando sobre Juan el profeta. El Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y la ansiedad de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Esas son palabras de Juan que estaba presente en el bautismo de Jesús en el río Jordán. Actualmente hay bautismos de inmersión total, como era el bautismo original en el río Jordán de la Iglesia Católica. En fin, con Juan Bautista el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo, lo que realizará con y en Cristo. Volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento y el agua y el espíritu que actualmente nosotros recibimos en el bautismo es para un nuevo nacimiento, el nacimiento que nos devuelve la gracia y justicia original. ¿Y quién fue la motivadora de todo esto, a través de la cual se realiza toda esta obra del Espíritu Santo? Es la Virgen. María Santísima, Madre de Dios, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Esta frase es muy importante. El Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. ¿Cuál es esa morada? La Virgen María. Por eso la Virgen tiene esta connotación tan importante, esta exaltación tan importante dentro de la vida de la Iglesia. Aquí dice el catecismo: por esto los más bellos textos sobre la sabiduría, la tradición de la Iglesia, los ha entendido frecuentemente con relación a María,
María es, dice allí, cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. Recuerden que esta es una de las letanías que se rezan después del bautismo. Reina de los ángeles, reina de los apóstoles. La otra es trono de la sabiduría. Y María es sumamente importante, como decía, porque ha sido donde Dios encontró ese espacio donde su Hijo y el Espíritu reposaran y se comunicaran con toda la humanidad. Por eso María es considerada como la nueva Eva, la nueva mujer, la mujer sin manchas. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo preparó a María con su gracia para que ella fuese la llena de gracia. Y también en María el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Y también en María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo. Dice el catecismo, y yo lo resalté ahí en esa diapositiva. Por medio de María, y esto me llamó a mí mucho la atención, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a todos los hombres. O sea, la manera en que nos pone en comunión con Cristo es a través de María, el Espíritu Santo, por medio de María. ¿Tiene que estar? Y así, objeto del amor benevolente de Dios, y los humildes son siempre los primeros que reciben a Cristo. ¿Quiénes fueron? Los pastores, los magos, los humildes, Simeón y Ana, los esposos de Caná, los primeros discípulos, los 12 apóstoles fueron sus primeros discípulos. Después hubo más discípulos, ¿no? Así esto es importantísimo y lo vuelvo a repetir. El Espíritu, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres. Vemos que no hay separación entre Cristo Jesús y su Espíritu. Este es el sentido de esa fotografía que ahí está presente. Cómo el Espíritu Santo y Cristo llegan a toda la humanidad a través de ¿quién? De María. Toda la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el segundo capítulo, todo este capítulo que estamos estudiando hoy, de Creo en el Espíritu Santo, tenemos que leerlo a la luz de esta frase, de que toda la obra de Cristo es una misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no revela plenamente al Espíritu Santo hasta que Él mismo no ha sido glorificado por su muerte y resurrección, o sea, por la Pascua. O sea, que Él no muere y resucita, Él no lo revela plenamente. Sin embargo, había algunas comunicaciones que Jesús dijo refiriéndose al Espíritu Santo antes de la Pascua, antes de la muerte y resurrección. Por ejemplo, cuando habla de la faz de cuando habla en Juan habla sobre esto, que su carne será alimento para la vida del mundo, refiriéndose a la Eucaristía. Se lo sugiere también a Nicodemo cuando le dice que hay que nacer de nuevo. Sí. A la samaritana cuando le dice, de esta agua, toma yo te daré un agua que será el agua de la vida eterna. A los que participan en la tienda de los tabernáculos. Y aquí quisiera leer alguna persona que nos pueda leer
en el texto bíblico Juan 7 en la Biblia, del 37 al 39. Esto se refiere a que Jesús habla del Espíritu Santo. ¿Puede hacerlo? Sí, adelante, Hilda, con mucho gusto. El último día de la fiesta, que era el más solemne, Jesús, puesto en pie, exclamó con voz potente: el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. Lo dice la Escritura: de su seno brotarán ríos de agua viva. Decía esto Jesús refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. Todavía no se comunicaba el Espíritu, porque Jesús aún no había entrado en su gloria. Muchas gracias, Hilda. Ahí vemos cómo precisamente Juan nos revela, el mismo Jesús revela al Espíritu Santo, pero que todavía no era el momento de recibirlo, hasta que la manifestación más fuerte en Pentecostés, como todos conocemos. Y a sus discípulos también él le habla a propósito de la oración y del testimonio que deberán dar, no a la hora de la evangelización y de salir a proclamar la buena nueva. O sea, vemos cómo el mismo Jesús habla de cierta manera sobre el Espíritu Santo. Y en este texto de Juan 7 que acabamos de escuchar, pues sí lo dice abiertamente. En los demás lo sugiere de alguna manera simbólica, por decirlo de alguna forma. El Espíritu Santo vendrá. Y ahí yo quise resaltar los verbos que nos ponen de manifiesto no toda la obra del Espíritu Santo, no solamente en el momento en que vino, sino actualmente. Porque recuérdense que el Espíritu Santo es quien el consolador, es el animador de la vida de la iglesia. Por eso nosotros, cuando hablamos de nosotros, yo hago referencia, aunque es un texto de allí, del Nuevo Catecismo, es un texto para nosotros aplicarlo a nuestra vida. Por eso dice, nosotros lo conoceremos. Estará con nosotros porque permanecerá. Destaco los verbos. Enseñará a todos. Nos recordará todo lo que Cristo ha dicho y dará testimonio de él. Nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. Esto se hace a través de la Eucaristía. En cuanto al mundo, perdón que tengo algo aquí. En cuanto al mundo, lo acusará en materia de pecado, de justicia y de juicio. O sea que el Espíritu Santo también, a todo aquel que no lo acepte, pues indudablemente estará separado de la vida eterna en el futuro. Pero recuerden de los verbos, el Espíritu Santo nos va a ayudar a conocer a Jesús, permanecerá con nosotros, nos enseñará, nos recordará, dará testimonio, nos conducirá y glorificará a Cristo. Fíjense toda la obra del Espíritu Santo en la vida de nuestra iglesia. Aquí le voy a pedir a otra persona, por favor, que lea este número 730. Por fin llega la hora de Jesús. Jesús entrega su espíritu en las manos del Padre, en el momento en que por su muerte es vencedor de la muerte. De modo que, resucitado de los muertos por la gloria del Padre, enseguida da a sus discípulos el Espíritu Santo, exhalando sobre ellos su aliento. A partir de esta hora,
La misión de Cristo y del Espíritu Santo se convierte en la misión de la iglesia. Como el Padre me envió, también yo los envío. Muchas gracias. Fíjense, esta frase que importante es, nos vuelve otra vez a decir, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la iglesia. Como el Padre me envió, y una frase de Jesús, también yo los envío. ¿A qué nos envía Jesús? A evangelizar. Allí se lo dijo a los apóstoles. Ahí están, de abajo están todos los textos donde nosotros encontramos esto. Le voy a pedir a alguna persona que me lea Lucas 24, del 45 al 49. Lucas 24, del 45 al 49. Un voluntario o voluntaria. No importa que repitan, ¿eh? En ese momento, Adelante, Hilda. Sí. en ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. El capitán, al ver lo que había sucedido, reconoció la mano de Dios y dijo: realmente este hombre era un justo. Y toda la gente que se había reunido para ver este espectáculo, al ver lo ocurrido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a distancia los conocidos de Jesús, especialmente las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea. Y todo esto lo presenciaron ellos. Muchas gracias, Hilda. Fíjense qué importante es esta unidad y cómo Jesús dice cuando exhala, ¿no? Esa frase importante de unidad entre su espíritu y su presencia en medio de los hombres, que el capitán al final reconoce. Hay otros textos que dicen, ahora sí conozco que este es hijo de Dios. Bien, entonces aquí vemos esta, casi que como conclusión de esta diapositiva, de esta parte, perdón, de ver este sentido de unidad que hay entre Cristo y su Espíritu y el Espíritu Santo. Son inseparables. Cuando voy a unirme, cuando quiero unirme a Cristo, me estoy uniendo también a su Espíritu, porque Él es esa unción, ¿no? Ese aceite, esa unción. Bien, y este sería como diríamos, la conclusión de esta primera parte que hemos visto. Vamos a ver ahora el Espíritu Santo y la Iglesia a partir de Pentecostés. El día de Pentecostés, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo, que se manifiesta, da y comunica como persona divina desde su plenitud. Cristo, el Señor, derrama profusamente el Espíritu Santo. Y dice el Catecismo, con la venida del Espíritu Santo que no cesa. Esto es muy importante, esta frase que está aquí, que no cesa. El Espíritu Santo está presente en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la iglesia. Se le llama así. La plenitud de los tiempos es este tiempo que estamos viviendo.
plenitud de los tiempos o últimos tiempos. Es la vida de la iglesia. El Antiguo Testamento ya pasó. El Cristo, hombre y Dios en la tierra, ya no está presente. Está presente el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo en la Sagrada Eucaristía, dándonos su cuerpo y su sangre. Y este tiempo de la iglesia es precisamente el reino que hemos heredado, pero que todavía no está consumado. Esto quiere decir que no ha terminado. La iglesia es, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya lo voy a decir, el reino de Dios en la tierra. Jesús comenzó ese reino. Los apóstoles continuaron construyendo ese reino. La tradición de la iglesia ha tratado de construir el reino. Y nosotros ahora construimos ese reino de Dios, pero que todavía no está en plenitud. No se manifiestan todas las cualidades del reino, que son paz, justicia, humildad, etc. Hemos visto la verdadera luz, dice en Pentecostés. Hemos recibido el Espíritu Celestial. Hemos encontrado la verdadera fe. Adoramos la Trinidad indivisible porque ella nos ha salvado. ¿Y por qué el Espíritu Santo se da? Porque Dios es amor. Y este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto es muy importante. El amor de Dios es el primer don, es el primer regalo, contiene todos los demás. Dios que nos ama y que nos ama a cada uno de nosotros tal y como somos, santos y a la vez pecadores. Y este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios, que somos todos nosotros, podemos dar frutos. ¿Se recuerdan cómo en el primer encuentro hablamos de que el hombre era bueno, que Dios lo había hecho bueno? Hoy hay que decir, ese hombre bueno, con sus luces y sombras, gracias al Espíritu Santo, da fruto. Todo hombre da fruto, unos más que otros. El que nos ha injertado en la vida verdadera hará que demos el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son estos frutos? Caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu, hasta llegar a decir, como dijo San Pablo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero para decir esto es importante estar llenos, ser templo del Espíritu Santo. Cuando yo doy una charla prebautismal a los padres y padrinos, yo siempre les digo, el niño que ustedes van a bautizar, él va a ser templo del Espíritu Santo. Pero que todos ustedes que están bautizados, todos ustedes también son templo del Espíritu Santo. Pero, y aquí es donde está el asunto, son templo del Espíritu Santo en la medida en que permitimos que el Espíritu Santo habite en nosotros. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros? En la medida en que nos apartamos del mal y obramos el bien.
Recuerden que cuando le preguntan a Pedro, ¿y qué nos puedes decir de Jesús, ese que tú anuncias? Y Pedro lo respondió con una frase muy sencilla que todos ustedes conocen. Dijo, pasó su vida haciendo el bien. Qué importante que ese sea el epitafio que nos pongan a nosotros en donde estemos nosotros cuando pasemos a la vida eterna. Pasó su vida haciendo el bien. ¿Por qué? Porque tenemos que obrar según el Espíritu de Dios. Ay, perdón, fui atrás. Y por el Espíritu Santo, precisamente, gracias a ese influjo del Espíritu Santo, y esto que está aquí lo dice San Basilio Magno, se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso. Se nos concede también la posesión del reino de los cielos. Podemos ir al reino de los cielos. Recuperamos ser hijos adoptivos de Dios en el bautismo. Se nos da la confianza de invocar a Dios como Padre cuando decimos el Padre nuestro. Participamos de la gracia de Cristo, de la gracia de Dios. Nos podemos llamar hijos de la luz en el bautismo. Recuerden que el rito de la luz que se hace en el bautismo es precisamente porque todos nosotros somos hijos de la luz. Y el compartir la gloria eterna. Todo esto es gracias al Espíritu Santo. Y la misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la iglesia, ¿no? Cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Eso es lo que es la iglesia. Cuerpo de Cristo simbólicamente y templo del Espíritu Santo. Pero la iglesia, recuerden que somos cada uno de nosotros. Formamos parte del cuerpo de Cristo y somos a la vez templo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es esta misión conjunta de Cristo y el Espíritu Santo? Y la tenemos aquí debajo en esos punticos que yo quise destacar los verbos. El Espíritu Santo prepara a los hombres. Los prepara, los alerta, los previene por su gracia, los atrae hacia Cristo, les manifiesta al Cristo resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender la muerte y la resurrección, la Pascua. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos y para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto y su fruto permanezca. Todo esto en la iglesia es obra del Espíritu Santo. Y por medio de los sacramentos de la iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. Y esto lo vamos a ver cuando veamos los sacramentos, y ahí lo dice el mismo catecismo, será objeto de la segunda parte del catecismo, que vamos a comenzar a verla, Dios mediante, ¿no? En el mes de noviembre. Ustedes tienen allí la fecha. O sea, vamos a ver todo lo relativo a los sacramentos, mediante los cuales Cristo comunica el Espíritu Santo y nos santifica. Nos hacemos más santos. Y vamos a ver el artículo 9. Creo en la Santa Iglesia Católica. Cristo es la luz de los pueblos. Esto lo dice el Sacrosanto Sínodo de los Obispos, reunidos en el Espíritu Santo. Desea vehemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la iglesia. Es de la Constitución Lumen Gentium, anunciando el evangelio a todas las criaturas. Por eso creer en la iglesia
nosotros lo decimos, santa, católica y apostólica. Es una sola iglesia, como añade el símbolo del credo niceno constantinopolitano. Es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este símbolo de los apóstoles, que así se le llama al credo, hacemos profesión de creer que existe una iglesia santa. Porque a pesar de todo, nuestra iglesia hay mucha santidad. Y no de creer en la iglesia, para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su iglesia. Por eso la iglesia es santa. Nosotros estamos en ese camino de la santidad. Creo en el perdón de los pecados. Perdón, a ver si ya. Creo en el perdón de los pecados. Y aquí hago esta imagen. A mí me gusta mucho usarla cuando vamos a hablar del perdón de los pecados. Fíjense, ahí está la persona que se va a confesar, va a recibir el sacramento de la reconciliación. Está el sacerdote y detrás está Dios, Jesucristo. ¿Y por qué me gusta la imagen? Porque el perdón de los pecados lo hace Dios a través del sacerdote. El sacerdote allí es un signo efectivo y eficaz, pero es Dios quien nos perdona. Y por eso es que esta frase que se repite mucho, al dar el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿qué les dice? Cristo resucitado les confirió un poder divino de perdonar los pecados. Y les dice en Juan 20, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. En la segunda parte del catecismo, ahí lo pongo debajo, vamos a explicar todo esto relativo al perdón de los pecados, que en el bautismo, en el propio sacramento de la confesión, de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos, también se perdonan los pecados. Y el perdón de los pecados, nosotros también decimos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Pero esta frase no indica que el que no cree y no está bautizado no podrá salvarse. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la cuestión moral. O sea, todos los hombres están llamados a la salvación. Ahora, tiene la posibilidad de salvarse la manera que lleve su vida. Por eso el bautismo es el primer y principal sacramento del perdón. Y nos devuelve ¿qué cosa? La gracia y la justicia original para que vivamos una nueva vida. Por medio de este sacramento de la penitencia, la persona puede reconciliarse con Dios y con la iglesia. Recordemos que cuando nosotros cometemos un acto contrario a Dios, un pecado, ofendemos a Dios, ofendemos a los demás, al prójimo, y también nos ofendemos a nosotros mismos, porque nosotros somos templo de Dios. Por eso, a la penitencia, a este sacramento, se le llama un bautismo laborioso, porque necesitamos, ¿verdad?, de hacer toda una preparación para recibir este perdón de los pecados.
El artículo 11, que tiene relación con la iglesia y con el Espíritu Santo, creo en la resurrección de la carne. A veces se dice la resurrección de los muertos, ¿no? Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, de igual forma los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Gracias al Espíritu Santo también nuestros cuerpos mortales les darán una nueva vida. ¿Y qué significa el término carne? El término carne indica la condición de debilidad y de mortalidad que todos los humanos tenemos. Por eso se habla de la resurrección de la carne. Significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Esto será cuando llegue la plenitud de los tiempos, la segunda venida de Jesús, donde todos resucitaremos y habrá la resurrección de la carne. ¿Y qué es resucitar? En la muerte hay una separación de alma y de cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado al final de los tiempos. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos una vida incorruptible, como la pensó en la creación, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Cristo. ¿Y quién resucitará? Todos los hombres que han muerto. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. ¿Y cómo? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Le dijo a Tomás: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pero él no volvió a una vida terrenal. Por eso los dos de Emaús no lo conocían. Solamente lo conocieron al partir el pan. Hablaban con él, les comentaron todo lo que había pasado en Jerusalén, pero no se habían dado cuenta de que él era Jesús, el resucitado. ¿Por qué? Porque no resucita con su propio cuerpo, sino con un cuerpo glorioso, transfigurado en cuerpo de gloria. Es un cuerpo espiritual. Tendrá otras dimensiones que nosotros no conocemos. Esto habla mucho sobre esto Benedicto XVI. ¿Cómo ocurrirá la resurrección? Bien, así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial, una que se ve y otra que tiene el significado espiritual. Así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. Todos nosotros, los bautizados, que participamos de la Eucaristía, nos estamos preparando para esa esperanza de la resurrección. Esta lámina que está aquí presente tiene este sentido de indicar esta separación del cuerpo al alma.
No es una imagen del cuerpo glorioso, simplemente es la separación del cuerpo y del alma en el momento de la muerte. Para resucitar con Cristo, por eso es necesario morir con Cristo. Es necesario dejar este cuerpo para ir a morar cerca del Señor. La muerte fue transformada por Cristo en una nueva vida. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en una bendición. Esta frase es muy importante. La muerte en la cruz transforma la vida. Fue transformada por Cristo. ¿En qué? En una bendición. La posibilidad de resucitar. En la muerte Dios llama al hombre hacia sí. Por eso el cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de Pablo, que dice: deseo partir y estar con Cristo. O de San Ignacio de Antioquía, que dice: mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí un agua viva que murmura y que dice dentro de mí: ven al Padre. O Teresa de Jesús, que dice: yo quiero ver a Dios y para verlo es necesario morir. O Santa Teresa del Niño Jesús, que dice: yo no muero, yo entro en la vida. Esta me gusta mucho a mí. Entro en una dimensión nueva, una nueva vida. Así, cuando nosotros decimos creo en la vida eterna, también estamos diciendo esto. Pero es necesario conocer que cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o bien para condenarse inmediatamente para siempre. Ahí debajo de cada una de ellas yo puse el concilio que atestigua que esto es así, que son dogmas de fe. ¿Cuáles son esos dogmas de fe? Creer en él, en la purificación, creer en el purgatorio, creer en el cielo, en la vida eterna, y creer también que existe el infierno donde puedes ir a condenarte. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, allí está la vida. Allí está el reino. Recuérdense que él mismo dijo: yo soy esa agua viva de la cual tú puedes tomarla, y es el agua viva que te va a dar la vida eterna. Donde está Cristo está la vida. Muy importante. Y aquí vemos entonces las tres dimensiones que acabo de decir antes. Son dimensiones nuevas que no conocemos. Están fuera de nuestro tiempo y de nuestro espacio. Son la eternidad, cielo. Por su muerte y resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a lo que la Iglesia le llama purgatorio. Esta purificación final de los elegidos es completamente distinta del castigo de los condenados. Habla de un fuego purificador. Es una manera diferente. No pueden pensar en la condenación eterna, en el infierno. Y qué importante es saber que este juicio tiene que ver precisamente con esta frase:
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que son ustedes. Nosotros mismos somos quienes vamos a hacer este juicio de nuestra vida. Es como esta reflexión que podemos hacer y que nos enseñaron en el catecismo en la niñez, de este examen de conciencia al final de la noche, donde nosotros hacemos un repaso de nuestra vida y pedimos perdón por aquello que no hemos hecho como Dios lo indica. Por tener fe, son desde ahora protegidos por el poder de Dios, porque Él les ha preparado para esta liberación. Alégrense por un tiempo, quizá les sea necesario sufrir varias pruebas. Su fe saldrá de allí probada, dice Pedro. Como el oro que pasa por el fuego, en realidad el oro ha de desaparecer. En cambio, la fe, que vale mucho más, no se perderá hasta el día en que nos revele Cristo Jesús. Entonces recibirán por ella alabanza, gloria y honor. Ahí se habla de un fuego, pero no es este sentido de que te vas a quemar, sino el sentido de que va a dejar de existir aquello que no está de acuerdo con la vida cerca de Dios. Y por eso la iglesia habla del infierno como un apremiante, dice aquí el catecismo, llamamiento a la responsabilidad con la cual el hombre debe usar su libertad. La libertad que Dios nos ha dado, esa capacidad que tenemos también por ley natural de discernir entre el bien y el mal. Entrada, dice Mateo, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, mas que estrecha la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida verdadera. Y pocos son los que la encuentran, dice Mateo. O sea, es necesario el esfuerzo por hacer el bien, ver la responsabilidad y qué hacemos con nuestra libertad. La iglesia también implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión, que todos lleguen a ver cara a cara a Dios. Y el infierno, indudablemente, todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Yo había colocado sobre la tierra a mis pobres para ustedes, y ustedes los maltrataron, los injuriaron, los mataron. Por tanto, el mensaje del juicio final lo que hace a nosotros, a todos, es llamarnos a la conversión. Conviértete y cree en el Evangelio. Todavía el tiempo favorable. Estamos en el tiempo de la salvación. Inspira el santo temor de Dios este juicio final. Comprométete para la justicia del reino. Anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído en él. Y así veremos cara a cara a Dios con nuestros cuerpos gloriosos. Esta es una imagen de Jesús en su venida con los cuerpos gloriosos. Bien. Qué importante es para mí y también para ustedes tener algunas reacciones de lo que hemos visto en la noche de hoy sobre el Espíritu Santo, sobre la unidad de Cristo con el Espíritu,
sobre creer en la iglesia, creer en la vida eterna, creer en la resurrección de los muertos. Me gustaría que al menos una o dos personas puedan tener alguna reacción. Adelante. Lo que pasa que, bueno, yo con lo que hemos visto en este día es que no hemos sabido nosotros vivir con el Espíritu, porque día tras día Dios nos llena de esa energía, de ese amor que Él nos brinda constantemente, y se nos hace bien fácil olvidarnos de Él día tras día, porque no hemos sabido vivirlo, no hemos sabido aceptar todo lo que nos ha entregado, que si nos damos cuenta, si nos diéramos cuenta de la grandeza y el amor con el cual Dios se derrama en cada uno de nosotros, dejaríamos de sentir ese dolor, esa falta de alimento, porque Dios nos da día tras día ese alimento, esa fuerza que necesitamos para tratar de ser cada día mejor con nosotros mismos y para sabernos ganar ese reino de Dios que todos estamos esperando que algún día seamos merecedores de él. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna otra persona quiere, va a seguir? Sí, continúe, Jorge. Ya se me fueron las palabras. Bien, bien. Si se recuerda, vuelva a abrir el micrófono. Lo que pasa es que a veces también nosotros estamos esperando vanamente esa venida de nuestro Salvador, pero estamos esperando una venida en la cual nosotros no hemos hecho esa pregunta. ¿Estaremos nosotros preparados para recibir esa venida? ¿A qué nos vamos a esperar a esa venida? Si día tras día estamos resucitando a una nueva vida, a una nueva esperanza, a un nuevo acontecimiento. Aún debemos crecer día tras día y llenar esa semillita en la cual Dios nos dio para que nosotros fuéramos esos buenos sembradores, llenarlo de amor, llenarlo de paz, de tranquilidad, para no estar esperando ese momento de que venga en nuestro Salvador una vez más, en lo cual no lo vamos a esperar, no lo vamos a ver como a veces tenemos ese momento de esperado de que Él venga otra vez de carne. Él vendrá, como nos han dicho aquí en nuestros días. Él no nos está hablando de que vaya a regresar en carne. Él está hablando que va a regresar en espíritu, y en lo cual nosotros por momentos no hemos sabido alimentar ese espíritu. ¿Cuál es el alimento? Reflejar ese amor que Dios nos ha dado cada día para que nosotros crezcamos y fortalezcamos esa fe que nos ha inculcado desde ese momento que Él vino al mundo. Muy bien, Jorge, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comunicar algo? ¿Qué le llamó la atención? La pregunta sería, ¿qué me llamó la atención? Bueno, más que nada le doy gracias por compartirnos, tomar el tiempo, dar su tiempo, pues para, ya lo tenemos pues el catecismo, pero nos faltaba alguien que nos explicara un poquito dónde están los números, o sea, ahí para mí es una gran bendición, digamos, escuchar el Espíritu Santo, lo que viene haciendo en cada uno de nosotros, lo que viene haciendo en la iglesia, los símbolos que dice usted, el sello, la mano, el dedo de Dios. Y me gustó una palabra que decía, bueno, yo lo había escuchado anteriormente, que se llama inefable, dice que es algo inexplicable, que decía, y, o sea, me gustó, o sea, hay muchas palabras, muchas cosas para
compartir, pero faltaría, como dice usted, faltaría tiempo para Sí, claro, claro. y solamente eso. Inefable, es inexplicable y maravilloso. Maravilloso. Creo que me quedo con eso. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Profesor, Sí, adelante. hay alguno de los que me llamó mucho la atención, es en el 1019, en un resumen que estuve leyendo, donde dice: Jesús, el Hijo de Dios, sufrió libremente la muerte por nosotros, en una sumisión total y libre de su voluntad de Dios. Su Padre, por su muerte, venció a la muerte, abriendo así a todos los hombres la posibilidad de su salvación. Esas palabras, por ejemplo, a mí me llegan demasiado. Que tanto Él nos amó, que fue digno de entregar su vida para salvar a nosotros. Y nos cuesta a nosotros también dar un poquito de esa grana de amor que nos dio. Hay que entregarlo nosotros en total, sin esperar a recibir a cambio nada. Hay que agradarle a Dios, que es con el cual debemos de quedar bien, no con los demás. Así mismo. Muchísimas gracias, Jorge. De nada. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bien, entonces vamos a terminar encomendándonos precisamente al Espíritu Santo y rezando esa hermosa oración que el mismo Cristo nos enseñó. Pero pensemos que cuando hablamos de Cristo, también estamos hablando de esa presencia del Espíritu en él. Y así juntos invocamos, si quieren pueden abrir sus micrófonos para decir todos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y siempre los acompañen. Amén. 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 Buenas noches, gracias. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Que Dios Gracias, bendiga profesor. a todos. Gracias. Les doy las gracias a todos ustedes y también a la pareja de matrimonio que hoy no estaba el diácono y pues nos sirvió también de acogida. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Igualmente. Igualmente. Diácono. Gracias. Nos vemos entonces en noviembre. Sí, diácono, que Dios los bendiga. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.